Gracias, Señor bendito, por ese tiempo tan especial y tu palabra, Señor, en medio de nosotros, fortaleciendo nuestros espíritus, nuestros corazones. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, que seamos edificados, consolados, que seamos bendecidos hoy por tu palabra y salgamos de este lugar, Señor, mirándonos como tú nos ves, bendito Dios. Gracias por los pastores, el pastor Jairo, su esposa, y los pastores de toda la misión. Que les bendiga, Señor, en esta mañana, en los cultos, en todas las iglesias, en todo el país. Que sean bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 30. Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 30. Amén. Bendigo a todos nuestros hermanos que están conectados a través del YouTube. Que la gracia del Señor les bendiga, y sé que esta palabra en esta mañana será de bendición para sus corazones. El tema de hoy se titula Dios busca vasijas de barro. Dios busca vasijas de barro, o Dios busca un hombre. En los temas pasados estuve concentrado predicando acerca del mensaje del evangelio, pero hoy no me voy a concentrar en el mensaje. Hoy me voy a concentrar en el mensajero. Me voy a concentrar en tu vida. Ezequiel capítulo 22, 29 y 30. Y dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyere, y no la hallé. En esta porción, en el tiempo de Ezequías, la nación de Israel se había apartado del Dios Todopoderoso. Estaban cometiendo todo tipo de pecados abominables. Y la escritura dice que Dios iba a derramar su juicio sobre Israel y sobre Judá. Pero Dios buscaba un hombre. Digan, Dios busca un hombre o una mujer que se interpusiese entre Dios y el pueblo, para que los juicios no descendieran, y Dios no lo halló. Lo que Dios está buscando en la tierra es un hombre o una mujer que estén dispuestos a hacer su voluntad, porque Dios siempre se ha movido en la tierra a través de hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres con fallas y debilidades. Dios busca personas comunes y corrientes. Él no dice ahí que busca a un teólogo, que busca a un empresario, que busca a un político, que busca a una persona especial. Dios dice simplemente: busco un hombre. Y ahí es donde calificamos tú y yo, porque Dios está buscando hoy un hombre o una mujer que haga vallado a favor de la tierra. Y hay personas que se preguntan: pero pastor, ¿por qué Dios me escogió a mí? Si yo soy tan débil, si soy tan frágil, si soy tan ignorante, si soy tan pobre, ¿por qué Dios me escogió a mí? Por eso precisamente te escogió, para que tú no te gloríes en ti mismo, sino para que te gloríes en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 1, 25 al 29. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29. Primera de Corintios 1, del 25 al 29. A veces hay personas que piensan que cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama porque es especial, o porque tiene alguna cualidad o alguna virtud o alguna característica. Pero mire a quién es que Dios le hace el llamado: para usarlo, para manifestarse a través de esa persona. En el 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación,
que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira la iglesia de Corintio. No hay gente poderosa, no hay gente que sea muy instruida, muy inteligente, por decirlo así. Verso 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Digan conmigo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, Dios es experto en llamar y escoger a lo débil, a lo vil y a lo frágil de este mundo para manifestar su poder y para manifestar su gloria. Porque Dios es un Dios celoso con su gloria, y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios escoge instrumentos que son débiles, que son vasijas de barro, que no son nada en sí mismos, para que cuando Dios comience a usarlos, o Dios comience a manifestarse a través de ellos, entiendan que no son ellos, sino que es Dios a través de ellos. Dile conmigo: Señor, gracias por escogerme. Reconozco que soy débil, que soy frágil, Señor, que me creaste para depender de ti, y así lo haré, Señor. Amén. Dios no quiere que nos gloriemos en nosotros mismos, sino que nos gloriemos en Él. En Romanos 4:17, no lo leamos, pero en Romanos 4:17 dice que Dios llama lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. A veces nos preguntamos: pero ¿por qué Dios escoge a esa mujer? ¿Por qué Dios escoge a ese hombre? ¿Por qué Dios escogió a aquella persona? Si esa persona tiene tantas debilidades, si esa persona es tan frágil. Pues precisamente esas son las personas que Dios puede usar, porque al fuerte en su propia fuerza el Señor no puede usar. Porque Dios solamente puede usar al frágil, al débil, al que reconoce su necesidad espiritual. Hay una escritura, una de las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu significa reconocer mi necesidad espiritual, y Dios se goza cuando sus hijos son humildes en ese sentido. Segunda de Corintios 4, estoy dando unas citas bíblicas como introducción. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6 y 7. 4, 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dile al que está a tu lado: hola, vasija de barro. Tú no eres una vasija ni de oro, ni de hierro, ni de bronce. Tú eres una vasija de barro. ¿Y qué representa el barro? Representa un material que es frágil, que es débil, que se puede fracturar fácilmente, que se cae y se quiebra en pedazos y ya no puede ser usado. Y dice el apóstol Pablo que Dios puso su tesoro, la unción, al Espíritu Santo, su palabra, en nosotros que somos vasijas de barro, con un propósito: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Quiero colocar algunos ejemplos de vasijas de barro que Dios escogió. Y tú eres una vasija de barro que Dios quiere usar. Si tú te rindes a la presencia de Dios, Dios te va a usar de una manera muy especial. Dios te va a usar de una manera muy poderosa. Y tal vez muchos en este momento se encuentran bajo un espíritu de culpabilidad, se encuentran bajo luchas, se encuentran bajo dificultades y dicen: Señor, verdaderamente no soy nada. ¿Por qué me usas a mí? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me das sueño? ¿Por qué te revelas a mi vida? Y Dios lo está haciendo, ¿por qué? Porque está reconociendo que eres una vasija de barro. Primer ejemplo, Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Éxodo 3, versículos del 1 al 4. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y lo llamó el Señor en medio de la zarza y le dijo: Carlos, Carlos. María, María. Amparo, Amparo. Fernando, Fernando. Dios es el que hace el llamado. Versículo 10 al 14. 10 al 14. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos dicen eso? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que Dios me use? 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios escogió a Moisés, le hace el llamado, pero Moisés comienza a mirar sus limitaciones y dice: pero ¿quién soy yo? Y si voy y les hablo a los hijos de Israel, ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? Moisés comenzó a poner excusas para que Dios no lo enviara a él, porque él reconocía la incapacidad que tenía. Capítulo 4, versículos del 1 al 6. Capítulo 4 del 1 al 6 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Bien conmigo: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
encontramos a un Moisés lleno de incredulidad, mirando sus propias debilidades, mirando aquellas cosas por las cuales él decía: pero Dios, ¿por qué me va a usar a mí? Debería usar a otro, porque otro tiene un mayor talento, porque otro está más instruido, porque el otro tiene más estudios. Debería usar a otra persona porque es rico, a otra persona porque tiene una voz espectacular. Pero Dios dice: yo te he escogido a ti. Y a cada excusa de Moisés, Dios comenzó a darle una respuesta. Y lo último que le dijo Moisés a Dios: Señor, es que yo soy gago. Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios. Mire, muchos se identifican con Moisés. Dios escogió a un tartamudo, Dios escogió a un gago, Dios escogió a una persona que se le pegaba la lengua hasta para decir frijoles. Y ese fue el que Dios escogió. Dios pudo haber escogido una persona elocuente en medio de Israel, pero Dios decidió escoger a un gago. Y Moisés, cuando venía a su esposa a pedirle el almuerzo, le decía: ya están los frijoles. Así era Moisés. Venía a sus amigos y comenzaba a gaguear. Y resulta que Dios puso los ojos en ese gago, porque Dios se quería glorificar a través de él, porque Moisés iba a entender que no iba a ser él, sino que iba a ser Dios a través de él. Y la Biblia nos dice que la unción vino sobre Moisés, y cuando Moisés comenzó a estar bajo la unción, ya no gagueaba más. La unción capacitó a Moisés de una manera especial. Y luego valientemente comenzó a enfrentarse a Faraón. Primero lo hacía su hermano, pero luego Moisés cogió valor y bajo la unción le hablaba a Faraón y le decía: deja ir a mi pueblo, porque si no, plagas vendrán. Pero eso es posible solamente cuando se está bajo la unción de Dios. Dios escogió un tartamudo, escogió un gago para que sacara a los hijos de Israel de Egipto. En Isaías 28:11, no lo leamos, pero dice que Dios hablaría a este pueblo a través de lengua de tartamudos, porque a Dios le gusta la debilidad humana. A Dios le gusta aquel que dice: no soy nada, no tengo nada. Y cuando usted mira la Biblia, usted mira que los hombres que Dios escogió, ellos siempre decían: pero ¿quién soy yo? ¿Y qué es la casa de mi padre para que me hayas escogido, Señor? Y precisamente ahí es donde Dios quiere estar. Porque cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando nos creemos algo, que tenemos algo especial por lo cual Dios nos escogió, entonces Dios dice: estás descalificado. Moisés creció en el palacio de Faraón, se convirtió en un hombre letrado, un hombre elocuente en palabras, poderoso en palabras, y Dios lo iba a usar para rescatar a Israel de Egipto. Pero Dios no lo podía usar de esa forma, porque él estaba lleno de orgullo, estaba lleno de prepotencia. Mientras que él estaba bien, terminó matando un egipcio, mientras que era elocuente y le tocó huir. Y Dios lo llevó al desierto para debilitarlo. ¿Saben por qué Dios muchas veces no nos puede usar? Porque hay mucho yo, mí, hay mucho ego, hay mucha vanagloria, hay mucho orgullo. Y Dios tiene que pasarnos por procesos de quebrantamiento. Y llevó a Moisés al desierto y le dio una congregación. ¿Sabe cuál era la congregación de Moisés? Puras ovejas, vacas, caballos. Y en medio de esa congregación, Moisés aprendió a hablar como las ovejas. ¿Cómo hablan las ovejas? Eso, aprendió a gaguear. 40 años en el trato, 40 años Dios debilitando, hasta que Moisés entendió que no era nada. Y cuando Dios lo llamó, él se sintió incapaz. Antes pensaba que podía y Dios no lo pudo usar. Y ahora que cree que no puede, ahí Dios lo quiere usar. Y Dios le dice: ve, porque yo estaré con tu boca, porque el poder de Dios se manifiesta sobre mi debilidad. Vean conmigo: el poder de Dios reposa sobre mi debilidad. Por eso es necesario que hoy los que hablan bien tienen que comenzar a tartamudear. Dios quiere, hermano, que dejemos la dependencia de nosotros mismos,
para que aprendamos a depender en el Señor, dependamos de Él. Amén. Qué importante es esto. Necesitamos, hermano, que Dios tome nuestra boca, que Dios tome nuestra lengua y quite toda habilidad del mundo, toda elocuencia humana, y más bien Dios nos dé una lengua de tartamudo para que Él pueda hablar a través de nosotros a esta generación. Necesitamos ser debilitados. Y no se trata de que usted va a ir a la casa a gaguear ahorita. Hijo, venga, venga. No vaya a comenzar a gaguear pues en la casa. Se trata de una dependencia del Espíritu Santo. Porque el gaguear solamente funciona en la presencia de Dios. El tartamudear funciona bajo la unción y no bajo los hombres. Y eso es importante. Por eso y rinde tu debilidad al Señor. Como un testimonio personal, aquí está mi familia, mis tías, mis hermanas, y ellas saben que yo cuando niño y cuando adolescente y joven gagueaba mucho. Me cuentan que yo me demoré varios años para comenzar a hablar. Entonces quedé con un problema de tartamudez. Y a mí lo que más me daba temor en la vida era hablar en público. Era lo que más temor me daba. Yo era muy pato y gagueaba, pero con los amigos. Pero hablar en público, ese era mi mayor temor, mi mayor miedo. Y cuando el profesor en la clase decía, toca clase oral, ay, eso era lo peor. Y un día pusieron una clase oral de una lección de examen final, y nos tocó en la clase, creo que era de geografía, algo así. Y bueno, yo preparé la clase, pero yo estaba tensionado, estaba con un susto muy fuerte, porque los compañeros me gozaban mucho por mi tartamudez. Entonces cuando salgo a dar la clase, hermano, comencé a hablar tartamudeando. Los compañeros estaban, hermano, que se reventaban de la risa, gozaban y no podían. Y yo seguí colorado, gagueando hasta que terminé. Me demoré como 20 minutos. Y el profesor al final, después de que pasaron todos en varias clases, ¿qué dijo él? El único que sacó 10 es Fernando Montes. O sea que me sirvió la gagueadera. Desde ahí dije que sigan los exámenes orales. Me puso el máximo puntaje el profesor porque él vio mi esfuerzo. Mis hermanos, cuando me convertí al Señor a los 18 años, algo que me sucedió, comencé a sentir un deseo por compartir el evangelio, pero me daba temor. Pero sentía muy fuerte de hacerlo. Y cuando comencé a acercarme a las personas a predicarle, ya no gagueaba. Y yo me sorprendía, pero ¿cómo es posible que no gagueo? Y predicaba y no gagueaba. ¿Saben por qué? Porque la unción de Dios hace la diferencia. Y cuando Dios nos da el Espíritu Santo, es el poder de Dios sobre nuestra debilidad. Démosle ese aplauso al Señor. Al Señor sea la gloria y la alabanza. Y les cuento esto: hay aguadeños que han venido aquí a la iglesia porque se dieron cuenta que yo predico y no, él no puede predicar, como es de gago. Y cuando llegan, escuchan la prédica, al final pasan y me felicitan. Venga, ¿y cómo hizo? ¿Quién lo trató a usted? Yo no, el Señor. No pueden entender, porque es la unción de Dios la que nos capacita para servirle al Señor. Ejemplo 2, Jacob. Génesis 32, versículos 32 y 33. Génesis 32, versículos del 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Y dice, está hablando de Jacob cuando iba nuevamente al encuentro de su padre y sabía que Esaú, su hermano, venía para matarlo. Y dice en el 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob, que
mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. El segundo ejemplo de un hombre débil era Jacob. La palabra Jacob significa engañador, significa el que engaña. El carácter de Jacob era la trampa. Si él hubiera vivido en nuestro tiempo, hubiera sido multimillonario de lo engañador que era. Y la Biblia dice que Dios puso sus ojos sobre Jacob, y Dios hizo que quedara cojo y lo usó. Dios no llamó para ser un patriarca de Israel, en este caso a un hombre que caminaba bien, sino que llamó a un cojo. Mientras que él caminaba bien, él engañó a su padre para quitarle la bendición a su hermano, la herencia a su hermano, y engañó a su padre. Y Dios le dijo a Jacob: estar por su cuenta. Pero una noche Jacob tuvo un encuentro con Dios, así como nosotros tuvimos un día un encuentro con el Señor Jesucristo. Nuestra vida venía de mentira, de engaño, de orgullo, de prepotencia, y nos encontramos con Cristo y algo pasó. Dios comenzó a tratar con nosotros y con nuestra cojera. Y dice la escritura que Jacob comenzó a luchar toda la noche con el ángel, hasta que rayaba el alba. Y el ángel se iba a ir y Jacob no lo dejó. Peleó porque quería la bendición, sabía que estaba peleando con el Señor y con el poder de Dios, y no lo dejó ir. Y al ángel no le tocó sino más de otra, sino que tocar el muslo de Jacob, y lo dejó cojo. Y a partir de ese momento Jacob comenzó a cojear el resto de su vida. Y estando en medio de su cojera, de su dolor y de su agonía, fue que el ángel le cambió su nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios y vence, un príncipe con Dios. Fue hasta que comenzó a cojear que Dios lo cambió. Fue hasta que él se convirtió en un hombre débil que Dios le dio grandes promesas y se convirtió en un patriarca de Israel. ¿Se imaginan a Jacob todo el resto de la vida caminando y cojeando el resto de su vida con su bastón? Porque a Dios no le servía a Jacob en su orgullo, en su prepotencia, en su hombre natural, y Dios tenía que debilitarlo para que Jacob aprendiera a depender de Dios y no de él mismo, y lo dejó cojo. Yo he aprendido que Dios usa lo tartamudo, y yo he aprendido que Dios usa lo cojo, aquellos que reconocen su debilidad y se vuelven a Dios. El fuerte en su fuerza no ganará almas. Por eso, mientras que Jacob caminaba cojeando, Dios estaba caminando por Jacob. Es mejor, hermano, venir a Dios en nuestra debilidad, venir a Dios en nuestra fragilidad, y permitir que el poder de Dios sea obrando a través de esa debilidad, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Mientras Moisés y Jacob caminaron dependiendo de Dios, Dios caminó con ellos. Hubo un predicador del siglo pasado llamado Smith Wigglesworth. Fue un hombre tan usado por Dios. Dios lo usó para resucitar 23 muertos, y algunos de esos muertos los resucitó en funerarias. Dios lo usó para levantar de sillas de ruedas a más de 2.800 paralíticos. Pero él tuvo una hija que era especial, y la hija nunca se sanó. La pregunta es: ¿por qué la hija nunca se sanó? Porque Dios quería mantenerlo a él con los pies en la tierra, para que él entendiera que lo que sucedía no era él, sino que era el Señor. E iba a las campañas, veía la gloria de Dios, pero volvía a su casa y veía a la hija con incapacidad, y nunca se sanó la hija. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite nuestra debilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tercer ejemplo, el apóstol Pedro.
el apóstol Pedro. Juan capítulo 1 versículos 41 y 42. Juan capítulo 1 versículos 41 y 42. Libro de Juan capítulo 1 versículos 41 y 42. Y ese es el llamamiento o el encuentro de Jesús con Pedro. Porque siempre que hay un encuentro con Dios, Dios te va a debilitar. 1, versículo 41 y 42. Y dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca. Miren el encuentro de Jesús con Pedro, que es el mismo encuentro que tiene con nosotros. Le dice: tú eres Simón, digan Simón. La palabra Simón significa caña cascada, una caña que se dobla con facilidad. La palabra Simón significa de doble carácter, significa débil de temperamento, eso significa la palabra Simón. Entonces Jesús le dice a él: tú eres Simón, un hombre como una caña, que cambia de carácter fácilmente, que por la mañana está contento, por la tarde está triste y por la noche está iracundo. Así era el carácter de Pedro, ese era su problema. Tenía un problema emocional, tenía un problema de carácter, pero Dios lo escogió y le dijo: Pedro, no te preocupes, tú eres así, pero voy a hacer de ti una persona firme, una persona estable, vas a terminar siendo una roca. Y para terminar siendo una roca, Dios tenía que tratar con él. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Juan 13, 36 al 38. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Y dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, porque todavía eres Simón. Pedro era un hombre débil, pero él pensaba que era muy fuerte. Él no reconocía su falencia. Y cuando Jesús dijo que se iba, Pedro dijo: yo también me voy, y si me toca dar mi vida por ti, la voy a dar. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Tu vida darás por mí? Antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó horas después? Pedro le negó 3 veces, inclusive maldiciendo. Y después de eso, ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando el gallo cantó, Jesús se acordó de las palabras de Cristo y fue y lloró amargamente. Pedro reconoció su debilidad, reconoció que no era nada, que no tenía el poder para cumplir sus palabras. Se había comprometido con su maestro y aquí lo había dejado y había salido huyendo y dejó a su maestro. Y se cumplió la palabra de Jesús. Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a hacer. Y Jesús sabía que Pedro iba a terminar siendo una gran roca, pero Pedro tenía que comenzar a reconocer su debilidad ante Dios. Y fue después que él se arrepintió, que reconoció su débil carácter, que se convirtió luego en una roca y apóstol de la iglesia. Hermano, usted quiere ser usado grandemente por Dios, no mire sus debilidades, mire a Dios. No mire lo que usted es, mire a Cristo. No mire tus propios hechos, mira la obra de Cristo, porque no es lo que nosotros somos, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, el poder de Dios reposa sobre la debilidad humana. Pedro se rindió al Espíritu Santo y se convirtió en una roca, en un gran apóstol del cual predicamos hasta el día de hoy. Pero ¿cómo era él? Un hombre común y corriente, un hombre variante, un hombre débil emocionalmente. Y Dios lo trató hasta convertirlo en una roca. Tal vez Dios te quiere usar, pero Dios dice: todavía no lo puedo usar, tengo que tratar con él o con ella. Hay orgullo, hay prepotencia, hay arrogancia,
Si comienzo a usarlo, me va a robar la gloria. Entonces primero lo voy a tratar. Y Dios a muchos de nosotros nos mete en el horno de fuego. ¿Para qué? Para tratar con nosotros, con nuestro carácter, para que Dios luego se pueda glorificar a través de nosotros. Por eso gócese cuando está en pruebas. Por eso gócese cuando está en dificultades, porque Dios te está tratando para debilitarte, para que aprendas a depender más de Él y de su gloria, y le des la gloria al Señor cuando comience a usarte. Dios escogió a un tartamudo, Dios escogió a un hombre cojo, y Dios escogió a un hombre débil de carácter. Punto 4, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, versículos del 3 al 9. Segunda de Corintios 12, versículos del 3 al 9. Segunda de Corintios 12, versículos del 3 al 9. El apóstol Pablo. Y dice así en el 3. Pablo está hablando de una experiencia que tuvo al subir al cielo. Y dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En qué se gloriaba Pablo? Dice: no en mí, sino en qué, en mi debilidad. ¿En qué se tiene que gloriar usted? No se gloríe en usted, gloríese en su debilidad. ¿Por qué? Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye en mí. Pablo dice: si yo quisiera llenarme de orgullo, estoy diciendo la verdad. Si quisiera gloriarme en todo lo que ha pasado, pero lo dejo a un lado para que la gente no ponga la mirada en mí, sino que la tenga en Cristo. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado 3 veces: Señor, quítalo de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo la entendió, Pablo la cogió. Pablo, cuando estaba sano, era un fariseo, perseguidor de la iglesia, blasfemo de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero cuando Dios lo trató y tuvo un encuentro Pablo con Cristo, y Dios lo trató y Dios le puso un aguijón en la carne, se convirtió en el apóstol Pablo. Porque a Dios no le servía a Pablo como era. Pablo era muy orgulloso, Pablo era puro ego, Pablo era pura prepotencia, y a Dios no le servía. Pero Dios sabía el potencial que había en Pablo, y Dios lo escogió, lo llamó para debilitarlo, para tratar con él, para humillarlo, para poder luego glorificarse a través de ese vaso de honra. Ese era Pablo, un hombre común y corriente. Fue la enfermedad que le vino. Aquí dice Pablo: para que yo no me enalteciera ni me llenara de orgullo, me fue dado un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Un chuzo. Me fue dado un chuzo, para que cuando yo me esté creyendo algo y me llene de vanagloria, entonces viene el aguijón de Dios. Porque Pablo a veces se hinchaba como esos sapos que toman aire y se inflan. ¿Y sabe qué hacía Dios? Cogía el chuzo y tome. Pablo decía: yo, y venía el chuzo y lo desinflaba. Hermano, quiero decirle que Dios tiene un aguijón para cada uno de nosotros. Dios tiene un chuzo si nosotros nos vamos a llenar de prepotencia, de orgullo, de arrogancia, y le vamos a robar la gloria. Entonces Dios crea situaciones, circunstancias, escasez, problemas. Dios permite que pasen cosas, pero ese es el aguijón de Dios para desinflarnos, para que al final digamos: me gozo en ser débil. Porque cuando soy débil es que Dios me puede usar. Cuando soy débil es que Dios puede fluir a través de mí, porque Dios se glorifica en la debilidad. Verso 10.
Verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Dios ve a una persona frágil y débil, Dios dice: yo te escojo. Porque Dios usa al cojo, Dios usa al tartamudo, Dios usa al débil de carácter, y en este caso a Pablo. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Algunos piensan que es una enfermedad de los ojos, por algunas citas que Pablo dice. En una Pablo dice: mirad con cuán grandes letras les escribo esto. En otra parte dice: oh filipenses, si ustedes se hubieran podido sacar sus ojos para dármelos, lo hubieran hecho. O sea que puede ser un problema de los ojos. Podría ser que cuando Pablo se estaba volviendo orgulloso o altivo, entonces comenzaba a quedar ciego, comenzaba a tener un problema en sus ojos que le causaba un dolor impresionante. Y entonces Pablo lo único que le tocaba hacer era correr a Dios, correr a Cristo y humillarse delante de Él. Señor, no soy nada. Todo lo que hago, las almas que he ganado, las sanidades que veo, las liberaciones, eres tú, no soy yo, Señor. Y allá nos quiere llevar el Señor. Hemos orado por un avivamiento, hemos orado para que Dios nos use de una manera especial, pero Dios no nos puede usar si todavía no ha tratado con nuestro corazón. Cuando a Pablo le vino la debilidad, entonces se convirtió en un hombre fuerte. Hermano, la mayor fortaleza tuya es tu debilidad. Y cuando hablo de debilidad no me refiero a pecado, porque una cosa es el pecado y otra cosa son las debilidades. El pecado trae consecuencia, pero las debilidades trae el poder de Dios. Eso lo debemos entender. Así que tu mejor amigo es tu debilidad. No le digas: Señor, ¿y por qué tan ignorante? Señor, yo nunca estudié, no hice una carrera. Señor, yo no tengo plata. Señor, es que yo gagueo. Señor, es que yo... Hermano, esa es tu mayor debilidad. Antes dile: Señor, gracias por lo que has puesto en mí. Pablo rogó 3 veces: Señor, quita mi debilidad, quítame ese aguijón. Y Dios le dijo: no hay negocio. Si te quito el aguijón, ya no te puedo usar. ¿Qué quieres? No, entonces déjalo. Y Pablo lo entendió, y a partir de ahí comenzó a gozarse en su aguijón. Comenzó a gozarse en su debilidad, porque cuando estaba bajo el aguijón, bajo la debilidad, llevó el evangelio a todo el mundo. ¿Qué les parece, hermano? A Dios no le sirve lo fuerte, a Dios le sirve lo frágil. Y hoy tenemos que rendir eso al Señor. Y no estamos hablando de lo natural, estamos hablando en términos espirituales. Dios busca un hombre y una mujer para usarles, pero Dios no puede confiar en nosotros si somos fuertes en nosotros mismos. Dios puede confiar en nosotros si somos débiles, si somos cojos, porque Él caminará por nosotros, si somos gagos, porque Él hablará por nosotros, si somos débiles de carácter, porque ya no será mi carácter, sino el carácter de Cristo en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entrega tu debilidad a Dios. Hebreos 11, 32, 34. Voy terminando. Hebreos 11, versículos 32 al 34. Y está hablando de los héroes de la fe. Y dice en el 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barad, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Digan: sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, porque Dios es el que lo hace. Todos los hombres y mujeres que se mencionan ahí eran débiles, eran frágiles, y por eso Dios los pudo usar. Hicieron cosas que humanamente eran imposibles, pero Dios las hizo a través de ellos, cuando ellos se rindieron al señorío de Jesús. Usted tiene que aprender a ir más a Dios
y humillarse ante Él. Señor, no soy nada. Reconozco mi debilidad. Reconozco lo frágil que soy. Y entonces Dios te dirá: sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Dios nos quiere llevar a un punto, mis hermanos, donde no sea un poco de ti y un poco de Dios, sino donde sea nada de ti y todo de Dios. Porque entre más sea la unción, menos serás tú. Entre más Cristo viva en ti, menos vivirás tú. Entre mayor sea la voz de Dios, menos será tu voz. Por eso necesitamos depender de Él a través de la oración, el ayuno y la palabra. Ir y buscar la presencia de Dios, porque es lo que necesitamos. Termino con Zacarías 4:6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Se está hablando de la reconstrucción del templo. Zacarías 4:6. Ay, cuando Dios te quiere usar poderosamente, hermano, Dios te va a debilitar mucho. ¿Estás dispuesto a que Dios te debilite? ¿Estás dispuesto a que Dios te trate? Porque la fe debe ser probada. Y el oro, cuando pasa por una gran temperatura, queda más limpio, más puro. Dejémonos purificar por Dios. Porque si Él permite o hace algo, es porque Dios va a tratar con nosotros, nos va a usar. Si tú estás en prueba y en dificultad, eso demuestra que Dios te quiere usar poderosamente, que Dios te va a usar. Zacarías 4:6. Y está hablando acerca de la reconstrucción del segundo templo y dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová, a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Este debería ser el lema de los cristianos. Digan: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. La obra de Dios no se hace en la carne. La obra de Dios no se hace, hermano, en el intelecto humano, con la sabiduría humana. La obra de Dios se hace en el poder de Dios. Versículo 8, 4, 6, 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál es el monte que tienes? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, y gracia a ella. Hermanos, si confiamos en el Espíritu Santo, Él derribará toda montaña. Entre más te rindas a Él, menos trato vas a tener. Entre más te dejes pulir por Dios con amor sin quejarte, menos dificultades vas a enfrentar, porque menos trato tendrá que hacer el Señor contigo. Dios liberó a Israel de Egipto con un tartamudo. Dios escogió como uno de los patriarcas de Israel a un hombre débil que cojeaba. Dios escogió para ser un apóstol y piedra de la iglesia a un hombre débil de carácter. Y Dios usó un hombre para llevar el evangelio a todo el mundo, un hombre con una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Déjense usar por Dios. Oremos, vamos a estar sobre nuestros pies, oremos. Oremos por un momento. Vengamos a la presencia de Dios. Si me puede acompañar Gustavito con el piano un minutico, por favor, gracias. Vamos a orar 5 minuticos. Bendito Dios y Padre, amado Jesús, bendito Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Nos has hablado a nuestros corazones, Señor, y hemos podido comprender que delante de ti, Señor, no somos nada, pero es tu Espíritu el que nos da valor. Es tu gracia la que nos levanta cada día, y tú nos has escogido, no porque seamos lo mejor del mundo, sino porque éramos lo vil,
lo menospreciado, lo débil, para poder mostrar tu poder y tu gloria a través de nosotros. Porque tú no has escogido vasijas de barro, ni de hierro, ni has escogido vasijas de oro. Has escogido vasijas de barro. Hombres y mujeres débiles, Señor. Hombres y mujeres que son frágiles, que una simple fiebre y ya caemos en una cama. Señor bendito, hoy queremos reconocer nuestra fragilidad delante de ti. Reconoce, mi hermano, que tú eres débil. Habla con el Señor por un momento. Reconoce que tú no puedes hacer la obra de Dios a menos que Dios te unja. Que no son tus fuerzas, sino que es la fuerza del Espíritu Santo la que reposa por tu debilidad. Y entiende, mi hermano y mi hermana, que las cosas que te han sobrevenido es porque Dios las permite, porque te está debilitando para que no seas fuerte en ti mismo, sino para que seas débil y lo reconozcas ante el Señor, porque solamente el poder de Dios puede reposar sobre la debilidad. Habla ahí con el Señor por un momento. Reconoce que le necesitas. Reconoce que necesitas más de Él. Porque yo te he hecho una vasija frágil en mi presencia. Tú vienes delante de mí y reconoces que sin el Señor no puedes hacer nada. Por eso mi gloria ha resplandecido sobre ti. Te he dado paz en tu alma y en tu corazón, porque es mi presencia sobre ti. Y yo te voy a usar, dice el Señor. Te voy a usar, te voy a ungir. Humíllate delante de mi presencia, te dice el Señor. Reconoce tu fragilidad y te ungiré de una manera poderosa, porque tus manos serán extendidas para bendición. Tu boca será abierta para que las almas sean bendecidas, para que lleguen a mi reino, porque Dios te va a usar de una manera especial. Dios te ha dado sabiduría, entendimiento de una manera sobrenatural. Así que recibe de la gloria de Dios. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y yo he tratado contigo. Te he pasado por caminos pedregosos, porque tenía que tratar contigo. Pero he puesto mi gloria en ti, la he depositado, para que puedas hacer mi voluntad. Y me has dicho muchas veces: úsame, Señor. Te voy a usar. Recibe la gloria de Dios. Te veo dirigiendo grupos y te veo ministrando a personas en casas. Oh Señor, levanta este varón para tu gloria. Levanta este varón para tu gloria. Reciban del Espíritu Santo. Oh Señor bendito. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Amparo, porque el Señor te ha escogido y tú lo sabes en tu corazón. Y tú has reconocido tu debilidad delante del Señor. Y por eso el poder de Dios quiere reposar sobre ti. Porque el Señor te ha escogido para que seas un vaso de honra, para que seas un vaso de bendición. Porque no serás más tú, seré yo en ti. Seré yo en ti. Recibe la gloria de Dios. Se llena de la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor te bendice. Porque Él irá delante de ti como poderoso gigante. Naciones han subido a la presencia de Dios y vienen. No eres tú, soy yo, dice el Señor. Recibe la unción. Recibe la presencia de Dios sobre tu vida. Recibe de la gloria del Espíritu Santo. Porque tus manos sanarán enfermos y tus palabras darán ánimo al cansado. Tus consejos afirmarán las rodillas endebles. Oh, aleluya. Padre, gracias te doy por tu pueblo en esta mañana. Ora un minuto más ante el Señor.
reciban el poder de Dios sobre su debilidad. Reciban la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Recibe una unción nueva, recibe una gloria nueva, recibe una bendición sobre tu vida en este momento. Siente el poder de Dios que te toca. Siente el poder del Espíritu que te ministra. Recibe, 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 recibe la unción de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, porque no serás más tú, sino que será Cristo en ti. Recibe la gloria de Dios, recibe el poder de Dios en tu vida. Recibe una fortaleza sobrenatural en el nombre de Jesús, para que el propósito de Dios se establezca en tu vida. Oh, gracias te damos, Padre, por este tiempo tan especial, por permitirnos disfrutar de tu gloria, por permitirnos disfrutar de tu gracia, Señor. Bendigo a todos los hermanos que están conectados. Que la gloria de Dios, la fortaleza del Espíritu les visite en sus hogares, les visite allá donde se encuentran. En el nombre de Jesús, reciban la gloria de Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu, ha dicho el Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Sí, Leonardo, eres un vaso, eres una vasija de barro. Yo te escogí, te dice el Señor, para glorificarme a través de ti. Y te he hecho una bendición para muchos. Pero tú sabes en tu corazón que no eres tú, porque tú sabes lo débil que eres. Soy yo obrando a través de ti, y te seguiré usando. Seguiré ministrando a través de ti. Te llevaré a lugares que no has pensado, y serás de bendición. Recibe mi bendición, recibe mi bendición, te dice el Señor. Oh, gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, aleluya. Dale ese aplauso a Cristo, dale la gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, la gracia de Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga y les fortalezca en esta semana. Dependan de Dios. Vayan al altar de oración y dejen que Dios descienda con su poder. ¿Qué pasa? Si hay personitas nuevas, que pasen para orar. Muchas bendiciones a todos mis hermanitos. Dios les guarde. Dios les bendiga grandemente. Amén.